Buenas tardes a todos, ¿estamos listos? Bienvenidos a otra jornada más, ya nuestra ruta de cierre de nuestro cuarto congreso de egresados enseñando ciencias en entornos híbridos. Estamos muy agradecidos por continuar con nosotros y por el acompañamiento que han desarrollado a esta actividad. Vamos a continuar con el programa establecido y vamos a tener la colaboración en la moderación esta tarde de la siguiente actividad a nuestra jefa del departamento y profesora Zoila Moncada. Así que le dejo los micrófonos, profesor. Muy buenas tardes, bienvenidos ya a nuestra última jornada de este cuarto congreso de enseñanza en las ciencias naturales, enseñanza híbrida. Para mí es un placer presentar a nuestra conferencista de esta tarde, primera conferencista, a la doctora Mirta Ferrari Betancourt. La foto de ella y vamos a dar un perfil resumido de la doctora, de su experiencia profesional. Aparte que es una gran colaboradora con nosotros en el proyecto de Cátedra de la Tierra y trabajamos juntos en las alianzas en Secretaría de Ambiente en el programa COPS. La doctora Mirta es química farmacéutica con especialización a nivel de doctorado en ciencias técnicas del ambiente, química analítica ambiental, de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza. Tiene experiencia de más de 20 años de estudios como químico analítico ambiental en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes CESCO. Tiene experiencia en gestión ambiental, en aspectos de monitoreo de la contaminación ambiental, en la parte de normativas, más de 10 años de experiencia como especialista en proyectos de la Agenda Química Nacional orientadas al fortalecimiento de capacidades para la gestión de sustancias químicas en el marco de la implementación de los convenios de Estocolmo y Minamata. También es graduada en representación de Honduras para el programa de líderes en salud internacional Edmundo Granda Ugalde, cohorte 2011, auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud. Y también ella es docente universitaria de pregrado y posgrado en el área de química ambiental y gestión de productos químicos. Es especialista en proyectos de la Ventana de Químicos y Residuos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente en Honduras. Trabaja actualmente con el proyecto COTS 4, ¿verdad? De PNUD, GEF, Mi Ambiente. Proyecto de Gestión Ambiental Racional del Mercurio, GAR Mercurio. Y proyecto COPS2 de PNUD, GEF y Mi Ambiente. Le damos una cordial bienvenida a la doctora Mirta Lisette Ferrari, quien hoy hablará a ustedes sobre contaminantes emergentes. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Siempre es un placer estar en esta, yo la considero mi casa, la Universidad Pedagógica. Gracias por invitarme, ¿verdad? Al comité organizador, profesora Zoila Moncada, también con la profesora Dinora y cada uno de los muchachos que yo sé que son parte de todo este equipo que ha llevado a buen puerto, ¿verdad? Este congreso, que yo sé que ha sido de mucho éxito y lo seguirá haciendo hasta el cierre. Bien, me voy a permitir, después de esto, yo decirles que la presentación este día, la conferencia, es un tema que puede ser novedoso como no, eso depende, ¿verdad? Desde la percepción que tenemos sobre los productos químicos, los residuos peligrosos y las cuestiones que tienen que ver con la gestión ambiental de estas sustancias, productos, mezclas, etc. Voy a pasar a compartir entonces la presentación. Me gusta que sea algo interactivo.
Si hay preguntas, imagino que al final de la presentación hay un bloque para eso, así que siéntanse en confianza. Yo me siento muy en confianza, entonces vamos a dar inicio. Vamos entonces a tener una presentación, una ponencia muy de panorama, ¿verdad? De lo que son los contaminantes emergentes. Como su nombre lo indica, ya algunos de ustedes consideran o se aproximan a lo que pueden ser estos contaminantes emergentes. Vamos a pasar un poquito el contenido, algunas consideraciones previas sobre lo que es los químicos. Yo siempre digo que al que le gusta la química, ¿verdad? Todos los temas relacionados son atractivos. Sin embargo, hay algunos que la química no es su fuerte, pero siempre en la vida cotidiana está inmersa la química, ¿verdad? Ahora, vamos a compartir los objetivos, qué son los contaminantes emergentes. Quiero, dentro de los objetivos, uno muy importante para que tengamos bien clara la definición de lo que es un contaminante emergente, cuáles son los principales grupos donde se encuentran estos contaminantes emergentes, y que tengamos algunas consideraciones sobre impactos a la salud, al ambiente, reflexiones finales, y les dejo, si no hay tiempo, algunas fuentes de consulta, bases de datos donde podemos obtener información relacionada al tema. Destaco siempre, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener esa mirada a los productos químicos, no siempre con el propósito de satanizarlos, de decir que los químicos, los plaguicidas, la toxicidad, los peligros, las intoxicaciones, sino también tenemos que reconocer que los productos químicos nos han facilitado la vida, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos productos de desinfección del agua para que nos permita potabilizarla? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la química textil, ¿verdad? La ropa que llevamos, todo tiene que ver con la química, y nosotros utilizamos productos químicos y artículos que contienen sustancias químicas en lo cotidiano. Más en estos tiempos de pandemia, todos estamos frente a un monitor, sea de nuestro dispositivo celular, nuestra computadora, allí también hay químicos. Aunque no los miremos, hay sustancias como productos bromados que se incorporan, ¿verdad?, con una función definida. También importante es decirlo, que si no se manejan con cuidado y no tenemos precauciones y no estamos bien informados sobre lo que son los químicos y su naturaleza, podemos estar expuestos, ¿verdad?, tanto a efectos que se puedan generar a la salud y al ambiente. La dinámica de la población es siempre creciente, el desarrollo económico implica presiones, ¿verdad?, a nivel ambiental y de la salud, y dentro de estos, pues, se ha generado también una dependencia y una diversidad de los productos químicos que tenemos disponibles. Hay un universo químico en expansión, siempre digo, ¿eh? Tenemos una variedad enorme de productos químicos, y claro, hay una industria, hay una presión económica que implica millones, ¿verdad?, y que cada vez es creciente. Así que finalmente, para nosotros es una responsabilidad ese desafío de mejorar la gestión, ¿verdad?, de los productos químicos, y la academia no es la excepción. Cuando hablamos, yo trato de ser siempre inclusiva, porque de repente decimos, bueno, el Estado o el gobierno o la industria, pero siempre es importante vernos a cada uno de nosotros también como responsables, ¿verdad?, en lo que toca el manejo de los productos químicos, desde nuestra casa hasta el lugar en donde elaboramos. Entonces, como objetivo vamos a tratar de comprender esa definición de contaminantes emergentes, obtener un panorama general de los principales grupos de contaminantes emergentes de interés actual, y conocer también algunos de los impactos a la salud y al ambiente relacionados con estos contaminantes. Siempre considero importante que esto nos lleve a reflexión, ¿verdad?, sobre nuestros patrones de consumo, sobre cómo nosotros también somos parte de ese universo químico y contribuimos de una manera positiva o negativa, ¿verdad?, a nivel de sociedad,
desde una perspectiva de salud, desde una perspectiva económica o ambiental. Estos son algunos antecedentes que resumí un poquito, pero que desde allá, por los años 50, ¿verdad?, han venido marcando de alguna manera las inquietudes y las preocupaciones asociadas con el impacto de sustancias químicas y residuos, ¿verdad?, sobre todo en un ámbito de impacto al ambiente, a la ecología. Allá por el 52 se documentó la pérdida del instinto natural de aparearse y de criar de águilas calvas en Florida, ¿verdad? Luego, a finales de los 50, las nutrias desaparecieron de los ríos de Inglaterra. A mediados de los 60, también problemas en hembras de bisones en lago Michigan, no se reproducían, no llegaban a tener partos exitosos, ¿verdad? Y esto se asoció con los bifenilos policlorados, los PCBs. En los 70, polluelos de gaviotas en el lago Ontario morían antes de salir del huevo, ¿verdad? No lograban llegar al producto y presentaban las crías deformidades. Se asoció esto también con vertidos industriales y cuestiones que a nivel de laboratorio como efectos se manifestaban por las dioxinas y furanos, un contaminante orgánico persistente también. A principios de los 70, hembras de gaviotas en California formaban pareja con otras hembras. Una serie de eventos que han sido estudiados, ¿verdad? Por supuesto, en países bien desarrollados que llevan inventarios y que tienen mucha preocupación por los aspectos ecológicos, lo que no siempre en nuestro país se ha dado. Ahora hay mucho más que lo que antes, ¿verdad? Y hay más preocupaciones de los impactos, no solo a la salud del ser humano, que ha sido siempre la prioridad, sino también los impactos asociados con los organismos, ¿verdad? Entonces, es solo darles una panorámica en línea de tiempo. Si actualizara hasta el 2022 la línea de tiempo, nos llevaríamos mucho, pero es como para darles algunos antecedentes y preocupaciones sobre las sustancias y sus impactos en el ambiente. En función de eso, ¿verdad?, vinieron regulaciones, han venido acuerdos de orden mundial, de orden global, asociadas a esas preocupaciones con las sustancias químicas, y también se han venido ordenando a medida va pasando el tiempo y surgen nuevas cosas, nuevas preocupaciones, cuestiones emergentes llamamos. Y es así como tenemos alguna clasificación de grupos de contaminantes según diferentes criterios. Por ejemplo, tenemos algunos llamados disruptores endocrinos que forman, más adelante lo veremos, parte del tema que estamos ocupando en esta tarde. También tenemos los CMR, que son los compuestos o productos carcinogénicos, mutagénicos, que pueden ser tóxicos para la reproducción y cuyo criterio de clasificación fue el modo de acción toxicológica o el efecto que estos producen en los organismos. Si recordamos la pequeña línea de tiempo que hicimos, muchos de esos efectos que destacamos ahí eran efectos sobre la reproducción, efectos que también tenían que ver con los órganos, el sistema, diferentes sistemas fisiológicos en los organismos. Luego, ya pasando de los CMR, tenemos otras siglas. En químicos hay muchas siglas para cortar esos nombres, que no son nada amigables a veces, ¿eh? Los PBT, persistentes, bioacumulables y tóxicos, y los contaminantes orgánicos persistentes, así como las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que es la que conocemos como SAB. Estos se clasifican en función de un criterio que son sus propiedades ambientales, ¿verdad? Sabemos que la persistencia en un suelo, por ejemplo el DDT, puede tener vidas medias de más de 25 años y estar interactuando en ese medio generando efectos tóxicos sobre algunos organismos o sobre el mismo bienestar del suelo o de un sedimento. Otra línea, y es la que nos ocupa ahora, también son contaminantes prioritarios que según la legislación de cada país son, para no redundar, pero sí son
una razón de preocupación que los pone en un lugar de prioridad, ¿verdad? Para su gestión. Y eso está al alcance de la legislación de cada país. Cada país puede nombrar una lista de sustancias químicas prioritarias según los problemas que tenga en su contexto. Para nosotros, creo que ustedes son atentos a las noticias, siempre me gusta el monitoreo de noticias, sobre todo en estos temas, y tenemos el clorogas, por ejemplo, ha sido uno de los agentes químicos que ha causado intoxicaciones, problemas. También recordamos accidentes con hidrocarburos, accidentes con ácidos fuertes también en carretera y así, con intoxicaciones. Entonces, el país marca lo que es importante en función de las denuncias ambientales, en función de los incidentes químicos, en función de las intoxicaciones. Y hay otro grupo, que es el que está marcado en azul, que son los contaminantes emergentes. Estos contaminantes están categorizados en función de que son nuevas preocupaciones. Cuando decimos nuevas preocupaciones, entonces decimos, entonces ¿será que son nuevas sustancias, nuevos productos? No necesariamente, ya lo veremos. ¿Qué son estos contaminantes emergentes? Entonces, desde la perspectiva de su estudio, ¿verdad? Son aquellos contaminantes previamente desconocidos o no reconocidos como tales, pero cuya presencia en el ambiente no es necesariamente nueva, pero sí la preocupación por las consecuencias de esa presencia, es decir, los efectos que pueda estar generando. También el término de contaminantes emergentes nos lleva a referirnos a compuestos que tienen distintos orígenes y naturalezas químicas, entidades químicas muy diversas, muy diferentes, y esto es lo que los hace más complejos. Es importante también destacar que las concentraciones no necesariamente son concentraciones elevadas, ¿verdad? Que podamos medir fácilmente en un laboratorio. Muchas veces esas concentraciones se encuentran en niveles ultra traza, que llamamos, ¿verdad? Aquello que trabajamos o hemos estado en laboratorios, cuando hablamos de algo ultra traza, quiere decir que tiene umbrales muy bajos que solo equipo muy sensible podrá determinar o detectar. También es importante destacar que están siendo ahora detectados, sobre todo en muestras de agua, aguas subterráneas, aguas superficiales, aguas residuales, y que hay un impacto ecológico, ¿verdad?, asociado a estos contaminantes emergentes. En Europa forman parte de las líneas prioritarias de investigación, ¿verdad? Pero algo que destacamos es que estos contaminantes no tienen una regulación como contaminantes, y ya vamos a ver por qué. Son contaminantes que carecen, ¿verdad?, de una normativa asociada a, bueno, tantas entidades químicas. EPA también está conduciendo, tiene una página donde podemos informarnos más sobre los contaminantes emergentes. Dijimos que pueden estar a nivel ambiental diseminados. Aquí tenemos una imagen donde ubica diferentes contaminantes según los tipos de fuentes que lo puedan estar generando. Y muy común, ¿verdad? Se empezó su estudio en muestras de agua, ¿verdad? Empezaron a ser detectados en aguas subterráneas, incluso en agua potable, pero en los niveles que ya indicamos, niveles muy bajos, ultra traza. Por lo tanto, quiere decir que ahora tenemos en los últimos 20 años, diríamos, el desarrollo tecnológico y la capacidad del equipo de medición, del equipo analítico, ha aumentado y ahora tenemos equipos más sensibles que antes. Entonces, posiblemente los contaminantes emergentes han estado, ¿verdad?, presentes, pero las capacidades que tenían las entidades, los laboratorios para su monitoreo no nos daban la alerta sobre estos contaminantes. Entonces, así ha evolucionado y se consideran por esa razón como contaminantes emergentes y microcontaminantes también, ¿verdad?, por los niveles en que pueden ser encontrados. Por lo tanto, exige que las entidades que puedan hacer monitoreo, investigación, cuenten con equipos sensibles que puedan detectar estas sustancias. Entonces, los contaminantes emergentes
se consideran así desde la perspectiva del inicio de las preocupaciones que plantean tanto a la salud como al ambiente. Y son investigados como contaminantes en Europa desde los años 80, ¿verdad? Sin embargo, el monitoreo ambiental está en crecimiento exponencial. Cada vez hay más agencias de regulación que están generando, ¿verdad?, lineamientos, directrices para estos contaminantes. Requieren también un enfoque multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Que no solo involucra, involucra tantas entidades químicas, agrupa farmacéuticos, agrupa plaguicidas, puede agrupar metales, hormonas, etcétera, productos de cuidado personal incluso. Entonces, el enfoque debe ser multidisciplinar. ¿Por qué? Además, ¿verdad?, no son considerados como en su función de producto, no están regulados como contaminantes, sino que como productos que nos generan un beneficio. Si yo le dijera a Cintia, el esmalte de uñas que utiliza tiene 3 compuestos tienen un potencial tóxico y que están en la lista de contaminantes emergentes, ¿verdad? No me lo diría. O sea, el esmalte de uñas para nosotros es parte de lo que tenemos en nuestra cosmetiquera, el maquillaje. No se ve como un contaminante. Sin embargo, los residuos que se puedan generar a partir de esos productos es lo que está causando esas distorsiones a nivel ambiental. También tienen una importancia, una elevada producción y consumo, ¿verdad? Imagínense, cada uno de nosotros somos consumidores de tantos productos, ¿verdad? De cuidado personal, cosméticos, medicamentos, productos de uso industrial también. Entonces hay una elevada producción y consumo, y es también un tema atractivo y de interés mediático. Algunos de ustedes, por ejemplo, han seguido las noticias a nivel internacional sobre el talco de Johnson & Johnson. Así han habido, bueno, ahorita la tinta, los tatuajes, ¿verdad? Han habido algunas noticias ahora sobre las sustancias químicas, las mezclas que constituyen los tatuajes, los colorantes, y se dice que ahora se va a limitar y que los tatuajes van a tener no más que 2 colores. Entonces, esas son preocupaciones que están surgiendo y que debemos considerar. También peligros químicos en nuestro hogar, ¿verdad? Como decíamos, todos somos consumidores, todos somos usuarios. Por ahí en esa imagen ustedes pueden encontrar diferentes productos, desde la computadora, también el plástico, ¿verdad? El plástico, muchos hablamos de la contaminación por plásticos, que es tan evidente y tan preocupante ahora. De hecho, ahora el convenio de Basilea, que se ocupa de residuos peligrosos, incorpora los residuos de plástico, ¿verdad? Ahora hay una resolución en el 2022 y entra como una corriente de preocupación y que debe mejorar, ¿verdad?, la gestión de los plásticos, y nosotros somos usuarios todos de plástico. Lo que no pensamos a veces es que los microplásticos, que también derivan, ¿verdad?, de los plásticos, no solo están presentes en ese plástico grueso y grande que nosotros podemos observar y que son residuos muy tangibles. También saben ustedes que una gran proporción de los microplásticos derivan del lavado de ropa. Cuando en las lavadoras y se utilizan las aguas, ¿verdad?, usadas que derivan de procesos de lavado por las fibras sintéticas de la ropa, ¿verdad?, mucha de la ropa. Entonces, esos microplásticos también son los que llegan a formar parte, ¿verdad?, de los océanos, y que luego son incorporados en la cadena alimenticia. Eso para que consideremos, ¿verdad?, que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, como usuarios de productos también, por mejorar la gestión de los mismos. Y aquí, ¿verdad?, algunos de los grupos de contaminantes emergentes, lo que hemos venido hablando sin indicar mucho sus grupos, pero aquí tenemos un listado. Productos farmacéuticos, ¿verdad? ¿Quién puede decir que el ibuprofeno, ¿verdad?, como tal, como medicamento que tiene una acción terapéutica, puede causar un impacto a nivel de organismos, ya en su condición de residuo? La cafeína, ¿verdad? La cafeína puede generar también efectos
tóxicos en organismos, una vez que pueda estar en aguas residuales. Nosotros en Honduras no tenemos muchas plantas de tratamiento, y si hay plantas de tratamiento quizás no sean tan eficientes como en otros países para lograr eliminar, ¿verdad? Y detoxificar esas aguas residuales que vienen con este tipo de sustancias o de contaminantes. Productos de cuidado personal es otra de las que nos vamos a fijar mucho. Productos de cuidado personal. Ahí van desde lo que son lociones, perfumes, bronceadores, pantallas solares, repelentes de insectos, ¿verdad? Y en la columna de la derecha, ahí está también los ingredientes que son los que se están estudiando, ¿verdad? Como contaminantes emergentes. Siempre hago la aclaración. Su producto es un producto, ¿verdad? No vaya a dejar de usar el ibuprofeno, hay incluso medicamentos antihipertensivos. El punto es la gestión de los residuos de esos productos. ¿A qué nos lleva? Retardantes de llama, miren los detergentes y tensioactivos, aditivos de gasolina, subproductos de desinfección, ¿verdad? Las plantas de tratamiento de agua, las plantas potabilizadoras también pueden generar trialometanos y compuestos orgánicos con cloro o con bromo que también representan riesgos para el ambiente y por supuesto la salud. El origen, ¿verdad?, de estos contaminantes a nivel ambiental, según el esquema, vean, somos nosotros. Ese es un escenario doméstico. Los medicamentos, al ser ingeridos, claro, generan una acción terapéutica, pero también hay una fracción bioactiva que es excretada o eliminada y que va a dar a las aguas residuales, ¿verdad? Esas aguas residuales pueden llevar a un tratamiento y si no, en general en Honduras no tenemos, como indicábamos antes, plantas de tratamiento tan eficientes, pero van a dar a las aguas residuales y luego eso pasa a cuerpos receptores, suelo o ríos, etc. Entonces, hay todo un modelo conceptual, que así lo llamamos, desde la fuente. En este caso son fuentes, imagínense si cada hogar, cada domicilio es una fuente, esos son las principales fuentes de los contaminantes emergentes, aparte de lo que es el sector también industria. Aquí un ejemplo de análisis de parte de estos contaminantes emergentes, monitoreo en aguas de riego, aguas subterráneas, y lo interesante es que las concentraciones, como indicábamos anteriormente, son concentraciones que están en el orden de partes por trillón. Casi todos estamos familiarizados con las partes por millón, miligramos por litro, pero hablar de partes por trillón ya estamos hablando de nanogramos por litro, nanogramos por kilogramo. Incluso para esto necesitamos equipos sensibles, y hay equipos ahora que están ya midiendo partes por cuatrillón, ¿verdad? Femtogramos por litro, femtogramos por kilogramo. Ahora, vamos a un grupo interesante y me pareció interesante en esta presentación hacer también un enfoque de género en cuanto a la exposición a los contaminantes. Y vamos a tomar uno de los grupos como es los productos de cuidado personal, ¿verdad? Tenemos por encuestas y estudios que se han hecho a nivel internacional que una estimación, ¿verdad?, que las mujeres usamos unos 12 productos que contienen alrededor de 168 ingredientes químicos diferentes. Un cóctel de químicos es lo que usamos. Y los hombres, bueno, los hombres usan menos productos, ¿verdad? Y tienen casi que la mitad en ese estudio con 85 ingredientes diferentes. Ahora, para los niños se estima, y ojo que los niños son poblaciones vulnerables, pero todo producto tiene una composición y hay químicos en ella. Los niños se exponen aproximadamente a 61 ingredientes diferentes diariamente. Bien, esto en cuanto a sustancias, a ingredientes. Si nos vamos a un contexto laboral y nos ponemos a pensar, y doméstico también, hay una diferenciación en la exposición entre hombres y mujeres. Las mujeres
hay una tendencia por tradición, las labores domésticas, exposición a productos de limpieza. También el sector maquilero, si ustedes van y conocen una maquila, se van a dar cuenta que la mayoría de las personas que trabajan ahí son mujeres. Entonces están más expuestas a cuestiones que pueden estar asociadas con las telas, los tintes, ¿verdad? El tamo que dicen, partículas, etc. Por otra parte, los hombres están más en minería artesanal. Algún día compartiremos un estudio que hicimos en el Corpus sobre la exposición a mercurio en mineros. 95% de los mineros en esa zona, hombres. Apenas un 5% mujeres. En mecánica, en el área agrícola, es la misma tendencia, son más hombres. Entonces, hay una diferenciación de la exposición a las sustancias, a los productos, en función del género, ¿verdad? Y asimismo hay diferenciación en los efectos que se puedan generar, ¿verdad? Algunos se pueden exponer y llevar a cáncer de ovario, eso es muy asociado para mujeres, cáncer de próstata, hombres. Entonces hay una relación entre la exposición, el género y también los efectos. Y poblaciones vulnerables, ya habíamos indicado los niños. ¿Por qué los niños son vulnerables? Tienen mayor riesgo, ¿verdad?, de sufrir los efectos por ese comportamiento de mano a boca que tienen los niños. Los juguetes, ¿verdad?, pueden tener de estas sustancias que hemos estado hablando, plásticos, y los de madera, si son pintados con pintura que ha tenido plomo, ¿eh? Ya lo veremos. Entonces, hay una mayor ingesta en función de su peso corporal, una mayor sensibilidad, porque sus órganos también están en crecimiento, en desarrollo, y la piel de los bebés es mucho más fina y con mayor capacidad de absorber, ¿verdad? No tiene la misma capacidad para poder eliminar o excretar algunas de las toxinas, y además muchos niños, como se dice, en edad temprana no tienen una voz, o sea, ellos no pueden expresar que se sienten mal o que tienen algún problema. Es la responsabilidad de los padres. También algunos estudios, por ahí tengo más en colección, pero solo quería que vieran cómo se está abordando también esta cuestión de los emergentes y la perspectiva de género, productos de belleza. Se habla de la injusticia ambiental cuando hay más exposición de ciertos grupos, incluso racialmente también hay una diferenciación. En estos tiempos, los que somos pelo ondulado, liso, queremos ser colochos. Antes, los que son colochos quieren andar el pelo liso. Entonces, hay también un impacto asociado a las culturas también. Un ejemplo dentro de lo que son contaminantes emergentes también, yo refiero lo del plomo, porque el plomo en pinturas y así como otros químicos que puedan estar en otros productos también se suman a este universo de sustancias que consideramos contaminantes emergentes. Sustancias que son perturbadoras del sistema hormonal, la nanotecnología, ¿verdad? Los residuos electrónicos, ¿verdad?, que pueden liberar también sustancias, metales pesados que pueden estar contaminando el ambiente, plaguicidas altamente peligrosos, y miren, contaminantes farmacéuticos. No decimos farmacéuticos en función de que tiene un efecto terapéutico, un uso como producto, pero sí, una vez como residuo pueden ser un contaminante o durante nosotros los usemos. Por aquí dejo un video muy interesante, está el link. Es una historia sobre el señor que empezó a estudiar el plomo y prohibir, y que fueron las bases para prohibir el plomo en gasolina. Y todo eso era porque había una investigación que quería datar la edad de la Tierra, y los isótopos de plomo pues ayudaron. Entonces, a través de eso, al final desencadena en la prohibición de plomo en gasolina. Este es un mapa que nos refiere en muestras, ¿verdad?, de sangre, las concentraciones de plomo a nivel del globo. Y vean ustedes, en función del color, el rango de concentración, microgramos por decilitro, en aquello que Honduras, vean, Guatemala, Perú, tienen un color marcado que anda entre los 5 y los 15 microgramos por decilitro. Esto fue publicado en una revista de salud, ¿verdad?, ahora en el 2022.
y nos muestra, ¿verdad?, cómo también tenemos necesidad de generar evidencia científica sobre la exposición a las sustancias químicas y los contaminantes emergentes dentro de ellos. Productos de cuidado personal, seguimos. Muchas veces no leemos, no tenemos el hábito de leer la etiqueta, ni siquiera en los electrónicos. El manual a veces lo dejamos de lado en la caja, ni lo llegamos a revisar y encendemos nuestro aparato, ¿verdad? Igual nos pasa con otro tipo de productos. Casi no tenemos esa costumbre, ese hábito de leer la etiqueta y conocer un poco la composición, así como las advertencias, indicaciones de uso, precauciones que pueden estar asociadas a un producto. Y aquí en los productos de cuidado personal, miren, tenemos aquellos productos a base de agua, lociones, aromas, productos para el equilibrio de pH, esmaltes de uñas, etc. Aquí algunos en grupo, dando alguna información sobre productos de cuidado personal. Por ejemplo, el triclosan es uno de los ingredientes que está bajo la mira, ¿verdad? Vemos triclosan si ustedes van a sus casas y revisan productos de cuidado personal, van a encontrar una gran cantidad que tiene este ingrediente. No todas las legislaciones, a veces nosotros somos importadores de productos ya, ¿verdad? No hay un poder como para decir eliminarlo, sino que eso viene por tendencias más internacionales. Hay algunas empresas que ya los están eliminando o están reduciendo la composición o la concentración de esta sustancia en los productos, pero es algo que todavía sigue, ¿verdad? Cada vez hay más cuestiones que investigar. Vean, el triclosan, los ftalatos, generalmente podemos encontrarlos en fragancias. Hay estudios que llegan a determinar la presencia de ftalatos, concentraciones muy altas en fragancias, en perfumes, ¿verdad? Y en esmaltes. Tiene vinculación con diabetes, con asma y riesgos potenciales para el sistema reproductivo, tiroides. Hay mucha información también. Greenpeace pone siempre en alerta, ¿verdad? A veces yo siempre les digo, tenemos que irnos por aquellas agencias que tienen mucha autoridad en estos temas, ¿verdad? La EPA, la OMS también. Al final de la presentación hay una serie de plataformas donde ustedes pueden consultar. Los productos, los colorantes. Aquí, sobre todo cuando somos las mujeres, las sombras de ojos, esos colores tan hermosos están asociados a sustancias químicas y generalmente los metales, ¿verdad? La trietanolamina, ¿verdad? Buscarla también en la etiqueta, la vamos a encontrar en productos como rímel, champú, limpiadores, humectantes de cara, y está también vinculado con efectos a nivel del sistema inmune, ¿verdad? Y toxicidad en organismos como peces. Luego, laurilsulfato en espumas, ¿verdad? Si no hay laurilsulfato, posiblemente la espuma no será tan abundante, ¿verdad? Entonces también ahí se está trabajando con regulaciones y disminuir las concentraciones o un sustituto. En cosméticos, desde el rubor, qué ingredientes son los más comunes y qué ingredientes pueden ser los ingredientes de preocupación por los efectos que puedan generar a largo plazo. No estamos hablando aquí de sustancias que van a llevar a una intoxicación aguda, ¿verdad? O de repente alergia, sí, más de alguno ha manifestado alergia luego de algún ingrediente en un producto, ¿verdad? Sobre todo aquellos productos que son en spray, por ejemplo, contienen sustancias que pueden generarnos problemas respiratorios o alergias más que todo. También a mí me pareció simpático que compartió un colega sobre las sustancias tóxicas en el maquillaje, ¿verdad? Y hizo una composición ahí. Está como muy animado, pero tiene una razón. Hay estudios que respaldan esto, ¿verdad? Así que siempre el principio de prevención y precaución. Acá también, según el ingrediente de preocupación, en qué productos los encontramos, ya dijimos, los parabenos. Muchos de ustedes pueden ver en los supermercados, en las farmacias, hay cremas que dicen libres de parabenos, ¿verdad?
Otros también, libre triclosan también es otro que en algunas casas ya se está prohibiendo y va a encontrar la etiqueta libre de triclosan. También hay algunos, en las redes, ¿verdad? También en internet podemos encontrar anuncios como estos: filtros solares y parabenos se acumulan en la placenta de embarazadas. Otro grupo de población vulnerable, además de los niños. El triclosan y su impacto en organismos como puede ser los peces, ¿verdad? Muestreado en diferentes lugares. Hay impactos tanto a salud como ambiente. ¿Qué pasa con nuestro país? No generamos todavía suficiente evidencia científica. Y es por eso que la academia tiene un rol importantísimo, ¿verdad?, en investigación y poder llevar estos temas hasta los niveles en que son más necesarios y generar acciones de sensibilización, ¿verdad?, para despertar un poco el interés en temas como este que pues no los conocemos, no los vemos a diario. Esto creo que lo han visto también, ¿verdad? Lo que es Johnson & Johnson, que anunció para el 2023 retirar la venta del talco para bebés, ¿verdad? Aquí había alguna cuestión de ingredientes que no deberían utilizarse y estaban utilizando. Hay todo un juicio, ¿verdad?, y un proceso legal en estos casos. Si llegamos también a hablar de los impactos sobre la salud del cuerpo, me gustó solo para que vieran que nosotros usamos y vemos una crema homogénea, vemos un gel, qué sé yo, un perfume, una loción, y nos parece que es solo un líquido, pero ¿qué contiene? Miren, en los perfumes podemos encontrar hasta 250 sustancias, mezclas. Los champús, los que más tienen creo que son el perfume, y de ahí los que menos tienen la loción por dilución es menos, bronceadores, etc. Disruptores endocrinos, dijimos que era otro de los grupos, siempre dentro de la categoría de contaminantes emergentes. Sabemos que son aquellos que alteran las hormonas, mimetizan la hormona, y al mimetizar la hormona impide una reacción normal a nivel celular. Por acá, algo más sencillo en una infografía, ¿qué son sustancias, son químicos capaces de mimetizar las hormonas. Lo encontramos en muchos productos de uso cotidiano, ¿verdad? ¿Cómo afectan la salud? Pueden llegar a generar cáncer, obesidad, infertilidad, diabetes. Y también, ¿verdad?, se han detectado más de 1000 sustancias que tienen este efecto. Y se les ha encontrado muestras biológicas, ¿verdad? También a nivel de nuestro hogar, disruptores hormonales, diferentes familias, los fenoles, los ftalatos que hemos mencionado que pueden estar presentes para dar la flexibilidad a los plásticos y que se encuentran en diferentes tipos de embalajes. Los PCBs que ya no están en producción, sin embargo, como residuos pues, se pueden encontrar todavía en algunos aceites de transformadores muy viejos. Los productos bromados, como ya indicamos, en computadoras, en artículos electrónicos y los compuestos perfluorados. Aquí algunos de los efectos de los disruptores endocrinos, ¿verdad?, marcados. Ya hablamos, ¿verdad?, de efectos que son muy asociados también a mujeres. Ciertos efectos son más marcados en mujeres, otros para varones, y ahí es ese enfoque de género que quise impregnar un poquito en esta charla. Los contaminantes orgánicos persistentes, ¿verdad?, que tenemos ahí las diferentes categorías entre los plaguicidas COP, los de uso industrial y aquellos que generamos por quemas de residuos. Nosotros tenemos que evitar las quemas de residuos, sobre todo residuos plásticos, ¿verdad? La quema de llantas, ¿verdad?, genera emisiones que son nocivas y entran en estas líneas. Al final decir que el universo en expansión de las sustancias químicas, cada vez tenemos más productos, demandamos más productos. Yo les decía, a veces antes teníamos 3 productos para la limpieza del baño, ahora tenemos productos súper diversos.
Cada quien quiere especializarse. Productos para el vidrio, productos para espejos, productos para la cerámica, productos para el cromado. Y eso es lo que hace ese universo químico en expansión, ¿eh? Esas necesidades que generamos o que inventamos muchas veces. Y bueno, ya estamos casi terminando. Hay otras implicaciones de los contaminantes emergentes, exposición a organismos no blancos. Los pececitos, las pulgas de agua que viven en cuerpos de agua donde van a dar estos residuos, no necesitan aspirina para el dolor de cabeza ni ibuprofeno para la inflamación. Hay un fenómeno llamado pseudopersistencia, y es que aunque las sustancias no sean persistentes, así como el ejemplo del DDT que les di, sí pueden, como están siendo vertidas continuamente, nunca se reduce el umbral, sino que son de uso masivo y siempre la vamos a encontrar, aunque sea en concentraciones bajas. Exposición continua para organismos acuáticos, efectos potenciales aún a dosis muy bajas, exposiciones múltiples y simultáneas, efectos aditivos potenciales y sinérgicos. Aquí hay una figurita donde nos dice, si nosotros estuviéramos solo expuestos a una sustancia, pues digo yo, tendríamos mucho más suerte, pero nosotros nos exponemos al aire, que puede estar con contaminantes, al agua, que puede tener también otras sustancias, a lo que tocamos, al polvo, etc. Entonces hay exposiciones agregadas y exposiciones acumuladas. Y aquí resumen algunos de los efectos. Yo sé que ya el tiempo se está agotando y si quisiera que tuviéramos interacciones, pero tal vez algunas alternativas, algunos tips, ¿verdad? Siempre leer la etiqueta y comprender lo que la etiqueta dice. No leerla solo por ver precios o por ver cómo podemos hacer para usar el producto, sino también sobre la prevención, ¿verdad? En el uso. Elegir productos químicos que no sean agresivos o dañinos, ¿verdad? Para el ambiente. Por ejemplo, libres de parabenos, libres de ftalatos. Algunos queremos hasta las bolsas de basura, las queremos comprar con fragancia. El papel higiénico con fragancia. Entre más exigentes seamos con ese tipo de gusto, estamos añadiendo más químicos a ese universo del producto, ¿eh? Champús y jabones, ¿verdad? Esmaltes sin el trío tóxico. Yo siempre le pongo a mis estudiantes que me busquen en los inventarios en casa el trío tóxico en los esmaltes, ¿verdad? Que lleva ahí una mezcla formaldehído, que ya está prohibido en muchos lugares, tolueno y dibutilftalato. Desodorante con baja composición en aluminio, ¿verdad? O libres de aluminio. Eliminar lo que son productos innecesarios. Compre también productos que sean de casas fiables, ¿verdad? Y bueno, poner atención a lo que dice ser orgánico, ¿verdad? El hecho, lo que dice ser orgánico, pero no tenemos la trazabilidad del origen. Y aquí algunos grupos, solo para dar también alternativas y consejos, recomendaciones, van a tener las presentaciones, así que yo creo que van a poder con más detenimiento dar una revisión. En cuanto a consideraciones finales, hay que decir que existen considerables incertidumbres científicas sobre la probabilidad, la causalidad, la magnitud y naturaleza del daño, ¿verdad? Para la salud asociado a los contaminantes emergentes. Por tanto, hay que hacer uso del principio de precaución, prevención, y, ¿verdad? También promover las regulaciones en este sentido. Mejorar el conocimiento, sensibilizar, responsabilidades de los productores a quien hay que pedir cuenta, ¿verdad? El que produce el producto. Desarrollo de capacidades analíticas para hacer monitoreo de vigilancia y también una reflexión sobre patrones de consumo. Creo esto está orientado también a eso, así que lo voy a pasar rápido. Y aquí estaríamos finalizando un panorama muy breve. Luego tendrán ustedes fuentes de información, ¿verdad? Para estas sustancias, las pueden buscar al final de la presentación, pero creo que les he dado un panorama breve y un poquito despertar el interés en estos temas. Para las cuestiones de tesis, es bien interesante para llevar a las aulas, ¿verdad? Estos temas a través de ejercicios lúdicos, por ejemplo. Hay un montón de estrategias que pueden ser utilizadas. Pero lo más importante es que nosotros estemos con el conocimiento y que podamos adaptarlo para llevarlos a nuestros estudiantes y comunidades educativas. Bien, muchísimas gracias. Si me pasé, disculpas.
Oh, está bien, doctora. Bien, muchísimas gracias. Estamos a la orden, entonces voy a dejar de compartir. Bueno, tenemos algunos comentarios, doctora. En general, la felicitan por tan excelente charla. Pues algunos comentan que, bueno, algunos ya había recibido seminario COS con usted y cada vez aprende algo nuevo. Excelente presentación. Otros dicen que, bueno, ya usted explicó a qué se debe que algunas fragancias, no, esto no, algunas fragancias ocasionan dolor de cabeza. Ajá. Esa es una pregunta que puede estar muy asociada. De hecho, hoy estábamos conversando con un compañero de trabajo que él no soporta en un ascensor que haya alguien con mucho perfume. También hay cuestiones del individuo y de la susceptibilidad de cada organismo ante ciertos olores o sustancias, ¿verdad? Así que si la fragancia es muy fuerte, puede generar, ¿verdad? Un malestar. Pero también no hay que dejar de lado que puede que la composición de esa fragancia, de esa loción, tenga un ingrediente que puede estar generando un problema. Pero mucho se asocia a susceptibilidad de cada individuo. A veces también hay alergias. Sí. Asociadas, ¿verdad? Susceptibilidad, exactamente. También David Maradiaga le dice que es muy importante conocer de manera más específica estos temas. Muchas gracias por tan excelente disertación. Igual la ingeniera Diana Leicelar le dice que nos hace ver cosas que no le damos importancia y otras que se ignoran, ¿verdad? Que es, en fin, lo que usted nos estaba diciendo al final, ¿verdad? Que es lo que se persigue con esta información que usted está manejando y dándoles a los egresados, ¿verdad? Que pueden trabajar. Fíjese que siempre los muchachos a veces en el bachillerato son muy renuentes al estudio de la química. Y si uno les va fomentando que la parte práctica de la ciencia es interesante. Sí. Como usted dijo, esto es para compartir, para leer las etiquetas de la casa. Qué buen ejercicio el que nos dio, ¿verdad? Sí. Luego Kelly Celaya le dice siempre es bueno ver las etiquetas de los maquillajes y buscar los que estén libres de químicos, optar por orgánicos más caros, pero valen la pena. Ángela le dice que ella también se fija que no hayan sido sometidos a crueldad animal, ¿verdad? Sí. Un buen punto. Sí, luego Carol Cabrera le dice, excelente conferencia, muy interesante el conocer mucho más de los compuestos dañinos que podemos tener a nuestro, me imagino a nuestro alrededor. Muchas gracias por sus aportes a tan importante, sus aportes importantes en este tema específico, ¿verdad? Luego hay una pregunta aquí que me pareció muy interesante. Nos dice la profesora Rosana si ya el teflón ya está regulado. El teflón como tal no, pero recuerden es una familia, los pifos que llamamos, son compuestos de cadena con sustituciones de flúor y sí se incluyó estos pifos en lo que es la Convención de Estocolmo. Por tanto, ya pasan a tener una regulación internacional que hay que adaptar al contexto nacional, pero ya están listados, ¿verdad? Entonces, hay muy pocos países que están teniendo regulaciones nacionales sobre los PIFOS, que son lo que incluyen teflón, y recordar siempre, ¿verdad?, que sobre todo pensamos, cuando escuchamos el teflón, pensamos en nuestros utensilios de cocina, ¿verdad?, los antiadherentes. Allí el principio de precaución, usarlos y que esté íntegro el film. Una vez que empiezan a desprenderse, pues entonces, aunque yo sé que son caros, pero tratar de que no se integre el alimento, eso que se está desprendiendo. Es mejor retirarlas de uso. Pero vamos a estar teniendo noticias sobre los pifos porque es uno de los más difíciles para sustitución, ¿verdad? Con otros productos. Esos son retos.
La profesora Claudia Gutiérrez le pregunta si debemos eliminar 5 contaminantes emergentes de nuestras vidas, ¿cuáles cree que deben ser los prioritarios para eliminar? Bien, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque primero hay que hacer un análisis de priorización en función de los efectos, ¿verdad? Que puedan estar o que están marcados. Tendría que ser, eso es como un tema para una tesis y aún así, pero yo les he comentado el formaldehído, ¿verdad? El benceno en los laboratorios, yo les digo, Sí. no deberíamos utilizar benceno en laboratorio. El tolueno, el tetracloroetileno, etcétera. Hay compuestos que ya tenemos, eso es bueno decirlo, tenemos una priorización de 80 sustancias para el país, ¿verdad? Que son utilizados y que responden a lo que las convenciones están regulando. Y dentro de esos están los BTX, benceno, tolueno, sileno. También está el cloro, solo que de uso industrial. Saben ustedes que hay productos que van para uso farmacéutico y otros para uso industrial. Pero los BTX, benceno, tolueno, sileno, el formaldehído también es otro. Lo que es el plomo, sabemos la toxicidad del plomo, el mercurio, ya son muy reconocidos. Sin embargo, es difícil entre tantos escoger solo 3, pero uno de los que yo digo que está con bastante información y evidencia científica, el mercurio, ¿eh? El mercurio. El plomo lo usamos para ciertas cosas, pero creo que y lo producimos, además, Honduras exporta plomo. Bueno, había algo más aquí. Creo que Por esto aquí, era. Sí, bueno, luego hay varios comentarios donde dice, bueno, ya conocemos que los maquillajes chinos son los que más hay que explorar, ¿verdad? Y como usted dijo, las sombras de los colores más vibrantes y más metálicos, que son los que nos llaman, que tienen también muchos de estos químicos emergentes. Luego, Cintia le pregunta si ya está regulado el uso del asbesto en Honduras. el asbesto tiene una prohibición que viene como desde el año 2003 para lo que es su uso en la construcción, ¿eh? Pero, sin embargo, yo sé que hay entrada de asbesto para otros usos. Si ustedes están en el laboratorio de química, la mallita donde viene para los mecheros, esas mallas, incluso hay guantes de asbesto para cuando uno mete a la mopla, saca. Entonces, hay ciertos usos del asbesto que no están restringidos y que vienen como productos ya, no es que nosotros los elaboramos. Pero el asbesto en construcción sí, ese tiene hay un decreto publicado en la Gaceta, ¿verdad? Sí, nosotros comprábamos sí. Asbesto para hacer, nosotros hacíamos las mallas con el mortero, y luego uno se dio cuenta, ¿verdad? Y la fibra, el problema es la fibra. Es la fibra, así es. Bueno, y luego muchas felicitaciones, doctora, por tan excelente conferencia, muchas felicidades, excelente charla, excelente presentación, ¿verdad? Entonces, bueno, solamente y todos sus saludos, ¿verdad? Para tan excelente presentación, ¿verdad? Muchas gracias. Un placer siempre. A mí me encantan estos espacios. Yo casi nunca digo que no. Así es, agradecemos. Entonces, agradecemos su participación y vamos a dar paso a mostrarle el diploma que el Departamento de Ciencias Naturales le está otorgando, ¿verdad? A la doctora Mirta Lisset Ferrari Betancourt por su participación como ponente en el 4º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, enseñando ciencias en entornos híbridos. Conferencia denominada Contaminantes emergentes, un panorama general dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días de septiembre del 2020. Firma el magíster Carlos Gerardo Aguilar, decano del departamento, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología,
la magíster Zoila Moncada, jefe de Departamento de Ciencias Naturales, y la magíster Hilda Dinora Oyuela Izaguirre, secretaria académica del Departamento de Ciencias Naturales. Muy agradecida, doctora, por su participación en esta tarde. Muchísimas gracias. Yo sé que el tiempo es corto, hay muchas inquietudes, lo de los reactivos en los laboratorios. Yo creo que eso ocupa un especial, ¿verdad? Algo muy especial para eso, porque si no se nos va el tiempo, pero sí están habiendo más gestores de residuos que consideran este tipo de residuos. Hay que inventariarlo, siempre le digo a la profesora Moncada, primero saber qué tenemos, cuánto tenemos, cómo lo tenemos, para poder después ver alternativas. Y nos estaremos comunicando con ellos, ¿verdad? Para ver si en sus centros educativos hay químicos, para ver, como usted dice, para ver qué es lo que tenemos y luego ver si existe una forma de poderlos entrar en esta cadena de gestores, ¿verdad? Sí. Muy agradecida, doctora. Mil gracias. Pasen feliz tarde. Un placer y éxitos hasta el final del Congreso.